Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios. Esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, se refiere a su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que al resucitar de entre los muertos por obra del Espíritu de Santidad, ha sido designado Hijo de Dios revestido de su poder. De él, Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos recibido gracia y misión para que en todos los pueblos no judíos se reciba la fe para gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Que de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor, les lleguen la gracia y la paz. Ante todo, doy gracias a mi Dios, por medio de Cristo Jesús, por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. Dios sabe que los recuerdo constantemente en mis oraciones, mientras les rindo ese culto espiritual que es trabajar por la buena nueva de su Hijo. Pues yo desearía, si tal es su voluntad, que se me allane el camino para ir a visitarles. Tengo muchas ganas de verlos para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca y, al compartir nuestra fe, nos animemos mutuamente. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir donde ustedes, pero hasta el momento no he tenido la posibilidad de ir a cosechar algún fruto entre ustedes, como he hecho en otros países, pues me siento en obligación con todos, ya sean griegos o extranjeros, cultos o sin estudios, y estoy dispuesto a ir hasta ustedes a Roma para dar el Evangelio. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos, es decir, nos reforma por medio de la fe y para la vida de fe, como dice la Escritura: el que es justo por la fe vivirá. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. De modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves,
de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas. Se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en el lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes y calumnias. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Conocen las sentencias de Dios y saben que son dignos de muerte quienes obran de esa forma. Pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo. Por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que estás condenando. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú, que haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios porque tanto tú como Él condenan a los demás. Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Y en cambio habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimientos y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal, en primer lugar para el judío y también para el griego. La gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos los que han hecho el bien, en primer lugar para el judío y también para el griego, porque Dios no hace distinción de personas. Quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley,
y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Cuando los paganos, que no tienen ley, cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen, y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia, y los acusará o los aprobará su propia razón el día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo. Es lo que dice mi evangelio. Porque imagina lo siguiente: tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad porque la ley te la enseñó y sabes cómo actuar según las circunstancias. Tú te crees guía de ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, el que enseña a los pequeños, y posees en la ley todo lo esencial y las normas del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar, y tú robas. Dices que no se debe engañar a la propia esposa, y tú lo haces. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella de tal manera que deshonras a tu Dios. Ya lo dice la Escritura: ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. La circuncisión te sirve si cumples la ley, pero si no la cumples, te colocas entre los que no están circuncidados. Por el contrario, si uno de ellos cumple los mandamientos de la ley, será considerado exactamente como un circuncidado. El que cumple la ley sin estar marcado físicamente con la circuncisión podrá juzgarte a ti, que eres infiel a la ley, a pesar de que tienes a la vez la circuncisión y la ley. Porque lo que a uno lo hace judío no es algo exterior, y la circuncisión real no es la que está hecha en el cuerpo. Ser judío es una realidad íntima, y la circuncisión debe ser la del corazón, obra espiritual y no cuestión de leyes escritas. No es algo que puedan valorar los hombres, sino solo Dios. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Cuál la utilidad de la circuncisión? Grande, bajo todo punto de vista. En primer lugar, fue a los judíos a quienes confió Dios su palabra. Es verdad que algunos de ellos no le respondieron, pero ¿hará su infidelidad que Dios no sea fiel? Ni pensarlo. Se comprobará que Dios es fidelidad, mientras que el hombre siempre defrauda. Como dice la Escritura, será probado que tus palabras son verdaderas y saldrás vencedor si te quieren juzgar. Pero si nuestra maldad demuestra que Dios es justo, se podría preguntar,
¿No es Dios injusto al castigarnos? De ninguna manera, pues si no, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Pero tal vez replicarán, si la mentira mía hace resaltar la verdad de Dios, aumentando así su gloria, ¿cómo me tratarán de pecador? Muy bien, entonces hagamos el mal para que venga el bien. Algunos calumniadores dicen que esa es nuestra enseñanza, pero tendrán que responder de tales palabras. ¿Tenemos entonces alguna superioridad? Sí y no. Acabamos de demostrar que todos, judíos y no judíos, están bajo el dominio del pecado. Como dice la Escritura, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ninguno sensato, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, ya no sirven para nada. No hay quien obre el bien, ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, y con su lengua urden engaños. Sus labios esconden veneno de serpiente, y su boca está llena de maldiciones y amargura. Corren a donde puedan derramar sangre. Detrás de ellos dejan ruina y miseria. No conocen el camino de la paz. El temor de Dios es lo que menos recuerdan. Pero sabemos que todo lo que dice la Escritura está dicho para el mismo pueblo que recibió la ley. Que todos, pues, se callen y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. Porque en base a la observación de la ley no será justificado ningún mortal ante Dios. El fruto de la ley es otro, nos hace conscientes del pecado. Ahora se nos ha revelado cómo Dios nos reordena y hace justos sin hablar de la ley, pero ya lo daban a entender la ley y los profetas. Mediante la fe, según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Pero todos son reformados y hechos justos gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado que había soportado en aquel tiempo, y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. Él, que es justo, nos hace justos y santos por la fe propia de Jesús. Y ahora, ¿dónde están nuestros méritos? Fueron echados fuera. ¿Quién los echó? ¿La ley que pedía obras? No, otra ley, que es la fe. Nosotros decimos esto: la persona es reformada y hecha justa por la fe, y no por el cumplimiento de la ley. De otra manera, Dios sería solo Dios de los judíos. ¿No lo es también de las demás naciones? Claro que también es Dios de esas naciones, pues solamente Él es Dios, quien salva al pueblo circuncidado a causa de su fe y a los otros pueblos cuando llegan a la fe.
¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera. Más bien la colocamos en su verdadero lugar. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo novedoso de él? Abraham fue justo ante Dios, y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría ostentar sus méritos, pero no los tiene ante Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo. Cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda. Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Así David felicita al que Dios cuenta entre los justos sin que sea el fruto de sus obras. Felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas ofensas han sido olvidadas. Feliz el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. Esta felicidad ¿está reservada solo para los circuncidados o es también para los incircuncisos? Acabamos de decir que se tomó en cuenta la fe de Abraham para contarlo entre los justos. Pero, ¿cuándo se dio eso? ¿Antes de circuncidarse o después? No después, sino antes. Justamente recibió el rito de la circuncisión cuando aún no estaba circuncidado, como un sello o como una señal de que por su fe Dios lo había puesto en un estado de justicia. De manera que Abraham es el padre de todos los que creen sin haber sido circuncidados, y Dios se lo toma en cuenta para hacerlos justos y santos. Y también es el padre del pueblo judío con tal que no tengan solo la circuncisión, sino que sigan además las huellas de nuestro padre Abraham, que creyó cuando todavía no estaba circuncidado. Es fácil ver que si Dios prometió a Abraham, o más bien a su descendiente, que el mundo le pertenecería, esto no tiene nada que ver con la ley, sino con la manera de ser justo propia del creyente. Si debiéramos cumplir la ley para conseguir la promesa, la fe ya no tendría sentido y la promesa también se quedaría en nada. Pues la ley solamente trae castigos. Ley y transgresión van juntas. Por eso la fe es el camino y todo es don. De este modo la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te hago padre de muchas naciones. Y llegó a serlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos y llama a lo que aún no existe como si ya existiera. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le habían dicho: mira cuán numerosos serán tus descendientes. No vaciló en su fe,
olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida, tenía entonces unos 100 años y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. No dudó de la promesa de Dios ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Se le tomó en cuenta su fe. Estas palabras de la Escritura no solo van dirigidas a Él, sino también a nosotros. Se nos tomará en cuenta nuestra fe en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Si bien fue entregado por nuestros pecados, fue resucitado para que entráramos a la vida justa. Por la fe, pues, hemos sido reordenados y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso a un estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Al mismo tiempo, nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores cuando llegó el momento, en un tiempo en que no servíamos para nada. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona buena. Tratándose de una persona muy buena, tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Con mucha más razón ahora nos salvará del castigo si, por su sangre, hemos sido hechos justos y santos. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón ahora, su vida será nuestra plenitud. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, nadie podía ser tenido por rebelde, pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán. Pero otro Adán, superior a este, había de venir. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación. Todos mueren por la falta de uno solo,
Pero la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre lo que pasó con este pecador único y el don de Dios en la hora presente. La condenación procedía de una sentencia individual, pero ahora son rehabilitados una multitud de pecadores. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón, la vida reinará gracias a uno solo, Jesucristo, en todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la verdadera rectitud. Es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, pero del mismo modo, la rehabilitación merecida por uno solo procuró perdón y vida para todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, una multitud accede a la verdadera rectitud. Al sobrevenir la ley, el pecado tuvo más auge, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia y, después de restablecernos en la amistad con Dios, nos llevará a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezaremos una vida nueva. Una representación de su muerte nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto junto a Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, hay una muerte y es un morir al pecado de una vez para siempre. Y hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Es un muerto. Y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros
que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Díganme, ¿el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, nos autoriza a pecar? Claro que no. Si se entregan a alguien como esclavos, pasan a ser sus esclavos y obedecen sus órdenes. ¿No es así? Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa. Así pues, demos gracias a Dios, porque antes tenían como dueño al pecado, pero han obedecido de todo corazón a esa doctrina a la cual se han entregado. Y liberados del pecado, se hicieron esclavos del camino de justicia. Ven que uso figuras muy humanas, pues tal vez les cueste entender. Hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada e hicieron de sus cuerpos los esclavos de la impureza y del desorden. Conviértanlos ahora en servidores de la justicia verdadera para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, se sentían muy libres respecto al camino de justicia. Pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación, y al final está la vida eterna. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Les hablaré, hermanos, como a gente instruida en la ley. Ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas solamente mientras viven. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por ley a su marido mientras éste vive. En cuanto muere el marido, ya no tiene obligaciones hacia él. Mientras éste vivía, cometía un adulterio entregándose a otro. Pero muerto el esposo, queda libre de sus deberes, y si se entrega a otro hombre, no será un adulterio. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo, y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Cuando no éramos más que carne, la ley estimulaba las pasiones propias del pecado, que actuaban en nuestro cuerpo produciendo frutos de muerte. Pero ahora hemos muerto a lo que nos tenía aprisionados, y la ley ya no vale para nosotros. Ya no estamos sirviendo a una ley escrita, cosa propia del pasado, sino al Espíritu. Esto es lo nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Yo no tendría conciencia de lo que es codiciar
si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. El pecado encontró ahí su oportunidad y se aprovechó del precepto para despertar en mí toda suerte de codicias, mientras que sin la ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que no había ley, y yo vivía. Pero llegó el precepto, dio vida al pecado, y yo morí. Así, pues, el precepto que había sido dado para la vida me trajo la muerte. El pecado se aprovechó del precepto y me engañó, para que después el precepto me causara la muerte. Pero la ley es santa, y también es santo, justo y bueno el precepto. ¿Será posible que algo bueno produzca en mí la muerte? En absoluto. Esto viene del pecado, y se ve mejor lo que es pecado cuando se vale de algo bueno para producir en mí la muerte. Gracias al precepto, el pecado deja ver toda la maldad que lleva en sí. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. Puedo querer hacer el bien, pero hacerlo, no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu, y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo o de esta muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora. Lo envió para enfrentar al pecado y condenó el pecado en esa carne. Así, en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Los que viven según la carne van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse.
Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar, Abba, o sea, papá. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse. Algo entretiene la inquietud del universo, y es la esperanza de que los hijos e hijas de Dios se muestren como son. Pues si la creación se ve obligada a no lograr algo duradero, esto no viene de ella misma, sino de aquel que le impuso este destino. Pero le queda la esperanza, porque el mundo creado también dejará de trabajar para que sea destruido y compartirá la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Vemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto. Y también nosotros, aunque ya tengamos el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir, gemimos en nuestro interior mientras esperamos nuestros derechos de hijos y la redención de nuestro cuerpo. Estamos salvados, pero todo es esperanza. ¿Quieres ver lo que esperas? Ya no sería esperar, porque ¿puedes esperar lo que ya ves? Esperemos, pues, sin ver, y lo tendremos si nos mantenemos firmes. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin palabras, como con gemidos. Aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser como su Hijo y semejantes a Él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así, pues, a los que Él eligió los llamó, a los que llamó los hizo justos y santos,
A los que hizo justos y santos, les da la gloria. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si ni siquiera perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo los declara justos. ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni las fuerzas del universo, ni el presente ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero hablarles en Cristo. Todo será verdad y no miento, tal como mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una tristeza muy grande y una pena continua, hasta el punto que desearía ser rechazado y alejado de Cristo en lugar de mis hermanos. Me refiero a los de mi raza. Ellos son los israelitas a quienes Dios adoptó. Entre ellos descansa su gloria con las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas de Dios. Suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos según la carne, el que como Dios está también por encima de todo. Bendito sea por todos los siglos. Amén. No quiero hablar de un fracaso de las promesas de Dios, porque no todos los israelitas son Israel, como tampoco los descendientes de Abraham eran todos hijos suyos. Pues le fue dicho, los hijos de Isaac serán considerados tus descendientes. O sea, que no basta ser hijo suyo según la carne para ser hijo de Dios. La verdadera descendencia de Abraham son los hijos que le han nacido a raíz de la promesa de Dios. Y la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá ya un hijo. Fíjense también en el caso de Rebeca, esposa de nuestro padre Isaac, que estaba esperando mellizos. Como todavía no habían hecho ni bien ni mal, la elección de Dios era totalmente libre y todo dependía, no de los méritos de alguno, sino de su propio llamado. Y fue entonces cuando se le dijo, el mayor servirá al más joven. La Escritura dice al respecto, elegí a Jacob y rechacé a Esaú. ¿Diremos entonces que Dios es injusto? Claro que no. Dice sin embargo a Moisés, seré misericordioso con quien quiera serlo, y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Debemos concluir
que lo importante no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia. En la Escritura dice a Faraón: te hice Faraón con el fin de manifestar en ti mi poder y para que toda la tierra conozca mi nombre. Así que Dios usa de misericordia con quien quiera y endurece el corazón de quien quiera. Tú me vas a decir: Dios no tiene por qué reprocharme, dado que nadie puede oponerse a su voluntad. Pero amigo, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dirá la arcilla al que la moldeó: ¿por qué me hiciste así? ¿No dispone el alfarero de su barro y hace con el mismo barro una vasija preciosa o una para el menaje? Dios ha aguantado con mucha paciencia vasijas que solamente merecían su ira y que después de hacerlas serían reducidas a pedazos. Con ellas quería manifestar su justicia y dar a conocer su poder. Asimismo quiere manifestar las riquezas de su gloria con otras vasijas, las vasijas de la misericordia que ha preparado de antemano para la gloria. Así nos ha llamado Dios, no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos. Lo dijo con el profeta Oseas: llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada. Así como se les dijo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. Respecto a Israel, Isaías dice sin vacilar: aunque los hijos de Israel fueran tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará. El Señor lo hará en esta tierra sin fallar y sin demora. También Isaías anunció: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado alguna descendencia, seríamos como Sodoma, parecidos a Gomorra. Entonces, ¿en qué quedamos? En que los paganos que no buscaban el camino de rectitud lo encontraron. Hablo de la rectitud que es el fruto de la fe. Israel, en cambio, que buscaba en la ley un camino de rectitud, no alcanzó la finalidad de la ley. ¿Y por qué? Porque se ataba a las observancias y no a la fe, y tropezaron con aquel que es la piedra de tropiezo, como está escrito: mira que pongo en Sión una piedra para tropezar, una roca que hace caer, pero el que crea en él no será confundido. Hermanos, deseo de todo corazón y pido a Dios que los judíos se salven. Declaro en su favor que son fanáticos del servicio de Dios, pero en una forma equivocada. No entienden cómo Dios nos da la verdadera rectitud y se empeñan en construir la suya, y por esta razón no hicieron caso del camino de Dios. Porque la ley lleva a Cristo, y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Moisés habla de ser justo en base a la ley, pues escribe: quien la cumpla hallará por ella la vida. Pero hay otra justicia que es el fruto de la fe, y dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Era una manera de decir que Cristo bajaría de allí. Y luego, ¿quién bajará al abismo? Es una manera de decir que Cristo subiría de entre los muertos. Y luego se dice: muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Ahí tienen nuestro mensaje, y es la fe.
porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la verdadera rectitud, y tu boca, que lo proclama, te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo: el que cree en Él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bueno es ver los pasos de los que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia, como decía Isaías: Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron. Esta voz resonó en toda la tierra, y sus palabras se oyeron hasta en el último rincón del mundo. Y sigo preguntando, ¿cómo puede ser que Israel no entendió? Y de inmediato Moisés nos dice: yo haré que te pongas celoso de una nación que ni siquiera es nación. Excitaré tu enojo contra una nación insensata. Isaías luego se atreve a decir: fui hallado por los que no me buscaban y me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Pero añade, y se refiere a Israel: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Entonces debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No se acuerdan de lo que dice la Escritura acerca de Elías cuando éste acusaba a Israel ante Dios? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, he quedado yo solo, y además quieren matarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Lo mismo ocurre ahora. Queda un resto escogido por pura gracia. Yo digo por gracia y no porque cumplían. De otra manera, la gracia no sería gracia. ¿Y entonces qué? Israel no encontró lo que buscaba, pero sí lo encontraron esos elegidos mientras los demás se endurecían. Dice la Escritura: Dios los embruteció, sus ojos no ven y sus oídos no oyen hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes sean trampa y un lazo, una piedra donde caigan ellos mismos y encuentren ahí su castigo. Que sus ojos se oscurezcan y no vean, y que anden siempre con la espalda encorvada. De nuevo pregunto, ¿tropezaron y cayeron para no volver a levantarse? De ninguna manera. A consecuencia de su traspié, la salvación ha sido llevada a los paganos, y esto será un desafío para ellos. Si la caída de Israel fue una riqueza para el mundo, y lo que perdieron enriqueció a las naciones paganas, ¿cómo será cuando Israel alcance su plenitud? A ustedes que no son judíos les digo, si yo, apóstol de los no judíos,
pongo tanto empeño en cumplir con mi oficio, es porque quiero despertar los celos de mi raza y así salvar a algunos de ellos. Si al caer ellos el mundo se reconcilió con Dios, ¿qué significará su reintegración, sino que la vida resurge de entre los muertos? Cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, lo serán también las ramas. Ves que algunas ramas han sido cortadas, mientras que a ti te tomaron de un árbol silvestre para injertarte en el árbol bueno de ellos, beneficiándote así de la raíz y de la savia del olivo. No desprecies a esas ramas. ¿Cómo puedes sentirte superior? No eres tú el que sostiene la raíz, sino que es la raíz la que te sostiene a ti. Dirás tal vez, cortaron las ramas para injertarme a mí. Muy bien, no creyeron y fueron suprimidos, mientras que tú estás ahí gracias a la fe. Pero no seas orgulloso y vigila tus pasos. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, menos aún te perdonará a ti. Fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo, severo con ellos que cayeron y bondadoso contigo, siempre que perseveres en el bien, pues de lo contrario tú también serás cortado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en rechazar la fe, serán injertados, pues Dios es capaz de injertarlos de nuevo. Si tú fuiste sacado del olivo silvestre, que era tu misma especie, para ser injertado en el olivo bueno, que no era tu especie, será mucho más fácil para ellos, que son de la misma especie del olivo. Quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura. De Sión saldrá el libertador que limpiará a los hijos de Jacob de todas sus faltas. Y esta es la alianza que yo haré con ellos después de borrar todos sus pecados. Si los miramos desde el Evangelio, ellos son enemigos, lo que es para el bien de ustedes. Pero ateniéndose a la lección, ellos son amados en atención a sus padres. Porque Dios no se arrepiente de su llamado ni de sus dones. Pues bien ustedes que no obedecían a Dios fueron perdonados a través de la rebeldía de los judíos. Ellos a su vez serán perdonados después de la actual rebeldía que les ha traído el perdón a ustedes. Así Dios hizo pasar a todos por la desobediencia a fin de mostrar a todos su misericordia. Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Cómo indagar sus decisiones o reconocer sus caminos? ¿Quién entró jamás en los pensamientos del Señor? ¿A quién llamó para que fuera su consejero? ¿Quién le dio primero para que Dios tenga que devolvérselo? Todo viene de Él, por Él acontece y volverá a Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto.
La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y a cada uno de ustedes que actúen, pero no estorben, que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno, aunque las varias partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite las luces que te son entregadas. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde la asistencia, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño y adelántense al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que estén de paso. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. No se tengan por sabios. No devuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue. Como dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Estas serán otras tantas brasas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, más bien, derrota al mal con el bien. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien, y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También tienen la misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Por la misma razón pagan los impuestos y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Den pues a cada uno lo que le corresponde. El impuesto si se le debe impuesto, las tasas si se le deben tasas, obediencia si corresponde obedecer, respeto si se le debe respeto. No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Pues los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo.
El amor, pues, es la manera de cumplir la ley. Comprendan en qué tiempos estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos, pues, las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia, como se hace de día. Nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Sean comprensivos con el que no tiene segura su fe y dejen las discusiones que terminan en división. Hay quien cree que puede comer de todo, mientras que otros, menos seguros, comen solo verduras. El que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y el que no come de todo, que no critique al que come, pues Dios lo ha tomado tal como es. ¿Y quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si se mantiene en pie o se cae, es asunto de su patrón, pero no se caerá porque su Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Para unos hay días buenos y días malos, mientras que para otros todos los días son iguales. Que cada uno, pues, siga su propio parecer. El que se preocupa por un día de buena suerte, lo hace por el Señor, y el que come lo hace por el Señor, pues al comer le da gracias, y también el que no come lo hace por el Señor, y le da igualmente gracias. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Por esta razón, Cristo experimentó la muerte y la vida para ser Señor de los muertos y de los que viven. Entonces tú, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: juro por mí mismo, palabra del Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará la verdad ante Dios. Quede bien claro que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Dejemos, pues, de juzgarnos los unos a los otros. Examinémonos más bien, no sea que pongamos delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar. Yo sé y estoy seguro de ello en el Señor Jesús, que ninguna cosa es impura de por sí, pero sí lo es para quien la considera impura. Entonces, si tú ofendes a tu hermano con lo que comes, ya no vives según el amor. No vayas a destruir con tu dieta a aquel por quien murió Cristo. No den motivo de escándalo aun cuando tengan la razón. Piensen que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Quien de esta forma sirve a Cristo, agrada a Dios y también es apreciado por los hombres. Busquemos, pues, lo que contribuye a la paz y nos hace crecer juntos. No destruyas la obra de Dios por cuestión de alimentos. Si bien todos son puros, es malo comerlos cuando la conciencia te reprocha. Mejor es abstenerse de carne, vino o de cualquier otra cosa, si eso puede ser causa de tropiezo para tu hermano. Mantén tus propias convicciones ante Dios,
Dichoso aquel a quien su conciencia no le reprocha su decisión. Pero si uno come cuando su conciencia lo reprocha, se condena a sí mismo, pues su convicción era otra, y todo lo que uno hace en contra de su convicción es pecado. Nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno busque lo que agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. El mismo Cristo no hizo lo que le agradaba, como dice la Escritura: los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Todas esas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que, perseverando y teniendo el consuelo de las Escrituras, no nos falte la esperanza. Que Dios, de quien procede toda perseverancia y consuelo, les conceda también a todos vivir en buen acuerdo, según el Espíritu de Cristo Jesús. Entonces ustedes, con un mismo entusiasmo, alabarán a una sola voz a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia para los judíos y paganos. Acójanse unos a otros como Cristo los acogió para gloria de Dios. Entiéndanme, Cristo se puso al servicio del pueblo judío para cumplir las promesas hechas a sus padres, porque Dios es fiel. ¿Y los otros pueblos? Esos darán gracias a Dios por su misericordia. Lo dice la Escritura: por eso te bendeciré entre las naciones y alabaré tu nombre. Y también alégrense naciones paganas junto con el pueblo de Dios. Y de nuevo canten al Señor todos los pueblos y alábenlo todas las naciones. A su vez, Isaías dice: cual renuevo en una raíz, surgirá un descendiente de Jesé, y se levantará para guiar las naciones. En él pondrán estas su esperanza. Que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe, y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Personalmente, estoy convencido, hermanos, de que también ustedes están llenos de buena voluntad, con un conocimiento auténtico, y que son capaces de instruirse mutuamente. Sin embargo, me atreví a hablarles con franqueza para recordarles algunas cosas. Lo hago con la autoridad que Dios me dio cuando hizo de mí el encargado de Cristo Jesús entre las naciones paganas. He pasado a ser el sacerdote del Evangelio de Dios para hacer de esas naciones una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por eso, en las cosas de Dios tengo el orgullo que se puede tener en Cristo Jesús. Pero no me atrevería a hablar de otra cosa fuera de lo que Cristo ha hecho valiéndose de mí para que los paganos reciban la fe. Mis palabras y mis obras, con cantidad de milagros y prodigios y el poder del Espíritu Santo, desde Jerusalén hasta Ilírico,
Por todas partes he esparcido la buena noticia de Cristo. Pero he tenido cuidado, y de esto me honro, de no predicar en lugares donde ya se conocía a Cristo y de no aprovecharme de bases puestas por otros. Me guié por la Escritura. Lo verán aquellos a quienes no había sido anunciado, y lo conocerán los que nada habían oído. Ese trabajo me tenía tan ocupado que no pude llegar hasta ustedes. Pero como lo deseo desde hace varios años, y ahora ya no hay lugar para mí en esas regiones, lo haré cuando vaya a España. Espero pasar por donde ustedes y verlos, y cuando haya disfrutado plenamente de su compañía, me ayudarán a seguir viaje hacia allá. Ahora me dirijo a Jerusalén para asistir a esa comunidad, pues en Macedonia y Acaya les pareció bien hacer una colecta en favor de los pobres de la comunidad de Jerusalén. Quisieron hacerlo y de hecho estaban en deuda con ellos, pues si han participado de los bienes espirituales de los judíos, es justo que los sirvan en lo material. Cuando haya cumplido este encargo y entregado las ayudas recibidas, me dirigiré a España pasando por donde ustedes. Y sé muy bien que llegaré donde ustedes con toda la bendición de Cristo. Pero les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, y del amor, fruto del Espíritu, que recen a Dios por mí. Luchen conmigo, rogando por mí, para que pueda escapar de los enemigos de la fe en Judea, y para que la comunidad reciba con agrado la ayuda que le llevo. Así llegaré con alegría donde ustedes, y si Dios quiere, descansaré en su compañía. El Dios de la paz esté con ustedes. Amén. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recíbanla bien, como debe hacerse entre cristianos y santos hermanos, y ayúdenla en todo lo que necesite, pues muchos están en deuda con ella, y yo también. Saluden a Prisca y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida para salvar la mía. Yo les estoy muy agradecido, y lo están también todas las iglesias del mundo pagano. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a mi querido Epéneto, el primer convertido cristiano en la provincia de Asia. Saluden a María, que ha hecho tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y Junías, mis parientes y compañeros de cárcel. Son apóstoles muy conocidos y se entregaron a Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo, y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, siempre firme en Cristo, y a la familia de Aristóbulo. Saluden a mi pariente Herodión y a los de la familia de Narciso que creen en el Señor. Saluden a Trifena y Trifosa, que trabajan en la obra del Señor. Saluden a Rufo, elegido del Señor, y a su madre, que ha sido para mí como una segunda madre. Saluden a Asíncrito, a Flegón, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos.
Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con el beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe y eso me alegra. Pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal. El Dios de la paz aplastará pronto a Satanás y lo pondrá bajo sus pies. La gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con ustedes. Timoteo, que está conmigo, les manda saludos, y también Lucio, Jasón y Sosípatro, parientes míos. Yo, Tercio, que he escrito esta carta, les saludo también en el Señor. Los saluda Gayo, que me ha dado alojamiento y que presta también su casa para las reuniones de la iglesia. Los saludan Erasto, tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Gloria sea dada al que tiene poder para firmarlos en el evangelio que anuncio y en la proclamación de Cristo Jesús. Pues se está descubriendo el plan misterioso mantenido oculto desde tantos siglos, y que acaba de ser llevado a la luz mediante los libros proféticos. Esta es decisión del Dios eterno, y todas las naciones tendrán que aceptar la fe. A Dios, el único sabio, por medio de Cristo Jesús, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.